Damos comienzo pleno extraordinario para aprobar por todas las cuentas, aunque hay un punto más en orden del día, y es el penúltimo de esta legislatura. El último lo haremos el miércoles día 12, no lo hemos puesto ahora ni nada. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 14 de mayo. ¿Con comentarios sobre este acta? Ya que entiende que su grupo no ha sido robos y preguntas. Ah, vale. Es que Sí, lo llamamos. bueno, lehenengo párrafo no las caña. Ya que entiende que su grupo no ha sido convenientemente informado al respecto. Ya que su grupo no ha sido informado al respecto. Hori entiende tan convenientemente hori debía. Lehenengo párrafo. Vale. O sea, bakarrik idatzen da que su grupo Ya que su grupo no ha sido informado al respecto. Vale. Bueno, pues entonces que aprobamos el acta con esa modificación. ¿Votos a favor? ¿Votos favorables? Punto 2. Aprobación de la cuenta general 2018 del Ayuntamiento de Orozco. Bueno, hicimos un adelanto de los números más importantes de las cuentas en el pleno de mayo al dar cuenta de los informes de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2018 previo a la modificación de crédito aprobada. También comentamos que dicha liquidación aprobada por decreto estaba en exposición pública y que si no había ninguna alegación, pues convocaríamos un pleno extraordinario para que sea esta corporación la que vote dicha cuenta general. Bueno, como no ha habido alegaciones, pues no estamos aquí para aprobar, para traer a votación esta cuenta. Haciendo un resumen rápido, en el pleno de mayo comenté que teníamos un ahorro neto de 383.000 euros, dando a entender que era ese el ahorro total del año pasado, pero bueno, no es real. El dato sí es cierto, ese es el ahorro neto, pero pero el total del resultado presupuestario equivale a 437.000. Que con los ajustes contables, es decir, de dinero que entra de 2017, por ejemplo, para que Doña Vivir, que pasa en 2017, en 2018, o alguna subvención del consultorio concedida para 2019 y demás, pues queda en 933.400 euros. Estos números los redondeo, ¿vale? Para que sea más ligera la lectura. Vale, ¿dónde vienen estos números positivos? En ingresos, los más importantes son con el nuevo acuerdo del concierto económico, una aportación al ayuntamiento no contemplada de 77.500 euros. En el ICIO, el impuesto de construcciones, se recaudó 34.000 euros más de lo presupuestado. En la suma de otros impuestos indirectos, como son el IBI o el impuesto de vehículos, etcétera, pues se ingresaron 25.000 euros más de lo previsto. Luego tenemos ingresadas subvenciones por valor de 237.000 euros no contempladas en los presupuestos. Todas ellas pues, fueron para la construcción del consultorio médico. Y luego se vendieron 2 pisos de Zubiot que, junto con alguna otra pequeña enajenación, suman 310.000 euros. En cuanto al gasto, en el capítulo 2 ha habido una contención de gasto de 69.500 euros debido a que en algunas partidas pues, se ha conseguido ahorrar y no ha sido necesario, o en algunas otras pues, no ha sido necesario gastar todo lo que estaba presupuestado. También ha habido otra serie de partidas de otros capítulos que han ayudado a que este resultado sea positivo, pues por ejemplo partidas como la destinada al alquiler del piso de emergencia social, que suman 7.500 euros. Esto siempre encantados de no gastarlo, desde luego. En cuanto a inversiones, hay partidas que no se han ejecutado porque no ha habido tiempo material, pero que hubo que contemplar los presupuestos para poder sacar los correspondientes concursos, como el Centro Cívico con 415.000 euros. La del plan general, lo mismo, pero que esta sí que tiene un retraso considerable, que eran 75.000 euros, o la del proyecto Sero Mugan, pues que al final se quedó en nada, con 10.000 euros. Todo este ahorro, más el ahorro de los años anteriores que quedó sin ejecutar en 2018, pasa a sumar un remanente de tesorería de 1.126.000 euros, de los cuales hay que recordar que ahora quedan 652.000, porque 415.000 euros ya estaban comprometidos para el centro cívico y porque ya hicimos 2 modificaciones en el pleno de mayo pues para comprar una carretilla lavadora y para el pago del anticipado de la deuda.
Ya para concluir, sin incidir más en cifras, pues también lo comentamos en mayo, que cumplimos con los 3 objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, cumplimos con la estabilidad presupuestaria, con la deuda pública y con la regla de gasto. ¿Algún comentario respecto a la cuenta general? Pues vamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general 2018 del Ayuntamiento de Orozco? Punto 3. Relación de cuenta del informe anual de control interno del ejercicio 2018. Los interventores en este caso están obligados a realizar un informe y remitirlo al Pleno con todas las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados y con un resumen de las anomalías detectadas. A pesar de que, el informe lo habéis leído supongo, a pesar de que hay anomalías que ya están corrigiendo en 2019 y de que hay reparos que se han resuelto mediante decretos, pues aún está claro que quedan cosas por mejorar. Esto va al Tribunal de Cuentas, los reparos y todo esto, ¿verdad? Se trae a Pleno, pero después se pasa al Tribunal de Cuentas. Siempre aquí se da cuenta de los mismos. ¿Queréis que hacer algún comentario respecto a este informe? Al punto 4, que es el de la dación de cuentas del decreto de alcaldía del 260/19 al 320/19. ¿Un comentario respecto a un decreto? Guk ez dugu zela begik, ez dugu jaso hemen decreto bilako zen du. Bueno, Si se va. bueno, este libro ez dago Beste egitu zuen? Eta zuek ez dira? ¿Email es esta? Bai, ez dago guzti kopia horretan zarra, ez da? Sin más. Bueno, vaya a pasar con eso. Igual nire arruan zen da, ez dakit, Arroa da azkenean normalean behatzen duzu guzti, ez Bai, da? bai. Eta beste Eta arazo bat email batekin. El orden del día el acta de... A mí me llegaron con el orden del día. ¿El informe tenéis? ¿De la cuenta ¿De general? la cuenta general? La cuenta general no, pero la cuenta general se pasó hace como... Esa ya- meses. sí. Sí, pero el No, informe... la cuenta general y los decretos van juntos en el mismo email. No, la cuenta general simplemente es el anuncio del boletín, ¿eh? Sí, pero es... El informe sí tenéis. La cuenta general se la mandó Nerea por WeTransfer, porque por el peso que teníamos. Sí. Sí, pero eso la... Yo mandé solo el anuncio del boletín, Eso es. porque ya estaba mandado de antes. Pero yo creo que mandé a todos los emails todo, pero bueno, nos lo pasamos, que no estaba la sola. Bueno, pues no hay nada más, damos por concluido el pleno.